Esta es una guerra por la vida y la vamos a ganar. El vocero tributario. Entender que no hay que temerle al tema de la tributación. El acontecer noticioso a nivel nacional, local e internacional. Tenemos el bono familia. La información más importante y de actualidad. Esta es una lucha de todos, de cada uno de nosotros. Esto es el vocero tributario. Muy buenas tardes, estimados oyentes que ya se encuentran en sintonía de Radio Cultura Tributaria y a partir de este momento del noticiero El Vocero Tributario. Verónica Tapia y Yesid Miranda los acompañaremos en este recorrido noticioso para contarles que hoy conoceremos los testimonios de 2 estudiantes que han participado de la experiencia del Núcleo de Apoyo Contable y Fiscal, cuya misión es aprender sobre temas tributarios y brindar orientación a los contribuyentes. A partir de esta experiencia, ahora ellos forman parte de la familia del Servicio de Impuestos Nacionales. Además, conoceremos sobre lo acontecido en el Hospital La Portada, el incremento de precios en 2 productos importantes de la canasta familiar y una buena noticia deportiva. La futbolista de salón Carla Ticona incursionará en esta disciplina en España. El desarrollo de esta y otras informaciones en los siguientes 30 minutos. Bienvenidos. Ahora te presentamos nuestros titulares. 2 pacientes con COVID-19 mueren en el Hospital La Portada por falta de oxígeno. Bolivia reporta 1.636 contagios nuevos de coronavirus y acumula 91.635 casos en 5 meses de pandemia. Murillo admitió que se juegan horas claves para evitar una guerra civil en Bolivia. Morales consulta a movimientos sociales borrador de acuerdo para que comicios sean el 18 de octubre. Hoy conoceremos la experiencia de 2 estudiantes que pasaron por el programa NAF. Ahora te presentamos Panorama Social. Iniciamos el desarrollo de las informaciones. La situación de los hospitales de las ciudades de La Paz, El Alto, Oruro, Cochabamba, Potosí, Sucre y de otros centros urbanos intermedios sigue en picada a causa de la falta de oxígeno medicinal para los pacientes de coronavirus. Pero, pese al clamor de los médicos y de los parientes, los bloqueadores continúan obstaculizando el paso de ese insumo y de otros medicamentos por las carreteras del país. La directora del Hospital Municipal La Portada en la ciudad de La Paz, Liliana González, reportó la muerte de 2 pacientes con coronavirus por falta de oxígeno medicinal. Ambos decesos ocurrieron este lunes, en medio del desabastecimiento de oxígeno medicinal por los bloqueos de caminos que realizan desde hace más de una semana grupos afines al movimiento al socialismo. La doctora González añadió que en La Portada otros 30 pacientes contagiados con COVID-19 corren el riesgo de perder la vida porque se encuentran en situación de dependencia de oxígeno para respirar por la gravedad de su cuadro clínico. Hoy han fallecido 2. Nuestro oxígeno se terminó a las 6 de la mañana y hasta que vengan los nuevos tanques de oxígeno, 2 pacientes se descompensaron y lamentablemente fallecieron 2 pacientes en piso. Ustedes tienen a mis espaldas los 2 tanques de oxígeno con una capacidad aproximada, el pequeño de 650 kilogramos y el más grande de 1.200 kilogramos, los cuales están completamente vacíos. La doctora González lamentó la pérdida de esas 2 vidas porque no se trataban de pacientes graves como los que están internados en la unidad de terapia intensiva del Hospital La Portada, de modo que ellos podían haber superado la enfermedad del coronavirus sin mayores problemas con los cuidados médicos que recibían en ese hospital municipal. La doctora González pidió a las autoridades y a los bloqueadores de caminos encontrar una solución a los problemas políticos para evitar la muerte de más pacientes por la falta de oxígeno o de otros medicamentos. El suministro que hoy tenemos para las 80 camas y las 8 camas de terapia intensiva son de 10 cilindros día. Es lamentable lo que estamos pasando en el Hospital La Portada, porque aquella alegría que teníamos en el pasado de poder devolver a pacientes recuperados
hoy se están convirtiendo en pacientes que tienen riesgo de vida. Por favor, nuevamente pido a todos los pobladores, aquellos que se encuentran en las carreteras, dejen ingresar el oxígeno, dejen ingresar los medicamentos, los insumos, porque aquí hay pacientes que lo necesitan. Y solamente les pido que se sensibilicen un poco, que se pongan en el lugar de ellos y que permitan el acceso de esto. Solamente les pido eso. La anterior semana, la unidad de epidemiología del Ministerio de Salud reportó que 35 pacientes con coronavirus fallecieron en varios puntos del país por falta de oxígeno. El gobierno boliviano proporcionó ese dato a la Organización de las Naciones Unidas para fundamentar su acusación contra el movimiento al socialismo por delitos cometidos durante los bloqueos de carreteras. Para completar la información sobre el Hospital La Portada, la doctora González informó esta mañana que ese nosocomio recibió una donación de oxígeno medicinal por parte de parientes de enfermos de coronavirus. Parte de esa dotación de oxígeno fue administrada anoche a pacientes de COVID-19 y alcanzará unas horas más para atender los requerimientos dentro del mismo hospital, reconoció la doctora González. El Ministerio de Salud reportó la noche de este lunes 1.636 contagios nuevos de coronavirus, con los que Bolivia supera la barrera de los 90.000, acumulando 91.635 casos en 5 meses desde el ingreso del COVID-19 a territorio nacional. Este lunes, el Departamento de La Paz registró 716 nuevos casos de coronavirus, Santa Cruz 335, Tarija 150, Cochabamba 136, Chuquisaca 125, Potosí 81, Beni 47, Pando 34 y Oruro 12. Con los nuevos datos oficiales, Santa Cruz acumuló 37.392 enfermos de coronavirus, La Paz 22.322, Cochabamba 10.722, Beni 5.836, Tarija 4.779, Oruro 4.150, Chuquisaca 2.837, Potosí 1.941 y Pando 1.656. El Ministerio de Salud subrayó que del total de personas infectadas con coronavirus, 57.100 son casos activos. También se contabilizaron 87.918 pruebas negativas, 30.823 pacientes recuperados y 14.602 casos sospechosos a la fecha. El reporte oficial incluye 72 nuevos decesos por coronavirus, de los cuales 29 se dieron en Santa Cruz, 13 en Potosí, 10 en Chuquisaca, 7 en La Paz, 5 en Cochabamba, 3 en Tarija, 3 en Beni y 2 en Pando. En total, en Bolivia ya fallecieron 3.712 personas con coronavirus. Ahora te presentamos Panorama Político. El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, reveló la noche de este lunes al canal estadounidense CNN que se gesta un acuerdo para que este martes se reúna la Asamblea Legislativa para que con los 2/3 del movimiento al socialismo se apruebe una ley que establezca el 18 de octubre como la fecha definitiva de las elecciones generales en Bolivia. Según El Deber, el ministro Murillo admitió que Bolivia está ante una crisis política terrible y que en este momento no solo se trata de decidir si se intervienen o no los 151 bloqueos de caminos detectados por el gobierno. Sin embargo, advirtió que eso generaría caos, más contagios, muerte por bala, muerte por COVID-19 sería prácticamente insostenible. Otros candidatos simplemente critican desde la comodidad del Twitter o desde su casa, añadió el ministro. La autoridad destacó la iniciativa que lleva adelante el gobierno con los puentes aéreos que llevan de una región a otra comida, oxígeno y medicamentos que hacen falta. Si fuera un cálculo político el nuestro, pues intervendríamos inmediatamente, meteríamos soldados, meteríamos policías y empezaríamos a intervenir en los 151 bloqueos aproximados que hay al momento. Esto generaría un caos en el país, generaría mayor contagio, mayor muerte, muerte por bala, muerte por COVID. Sería terrible y sería prácticamente insostenible el tema, estimado Fernando.
¿Qué es lo que hemos hecho en esta crisis? Porque también entiendo a otros candidatos que tratan de criticar desde un Twitter o desde la comodidad de su casa. Yo debo ser uno de los únicos ministros que no he caído con el COVID. Prácticamente todo el gabinete ha caído, comenzando de la presidenta con el COVID, porque hemos estado al frente, Fernando, luchando día a día. Pero en este momento tan difícil para el pueblo boliviano, nosotros nos hemos dedicado a trabajar, a hacer puentes aéreos con oxígeno, con comida, con medicamentos, con absolutamente todo para que no muera gente. El ministro Murillo aseguró que las autoridades gubernamentales buscan en este momento acuerdos para poder desbloquear el país y evitar la muerte de más bolivianos, tanto en los hospitales como producto de una posible represión de las fuerzas del orden. Como una de las medidas para abastecer a los centros urbanos con oxígeno medicinal, este lunes el ministro de Defensa, Fernando López, encabezó la partida de una caravana de camiones desde la ciudad de Santa Cruz. Dicha caravana cuenta con el apoyo de miembros de la Cruz Roja Internacional para que los grupos afines al movimiento al socialismo no impidan el paso de la misma hacia la ciudad de Cochabamba y después hacia La Paz y Oruro. Evitar enfrentamientos, evitar muertes. Nos ha golpeado mucho el COVID y todavía generar enfrentamientos donde se pierdan vidas de bolivianos sin importar si es de un lado o del otro, es lo que se quiere evitar. Cuando hablamos de tropas irregulares, cuando hablamos de terrorismo, obviamente el tratamiento, en este caso militar y policial, es diferente. Cuando hay una acción, una célula terrorista, todas las acciones son antisubversivas, por lo tanto la estrategia como la táctica son absolutamente diferentes. Lo que se está tratando es de llegar a un acuerdo donde evitemos, por sobre todas las cosas, la pérdida de vidas. Nosotros tenemos un mandato constitucional donde nos obliga a cuidar y a resguardar todas las empresas estratégicas del país, y eso es lo que hemos hecho. Desde hace un tiempo tenemos reforzado con efectivos militares como lo dicta la Constitución Política del Estado. En caso de que realmente se necesite, el decreto es justo y necesario para poder intervenir como corresponde. En medio de la aguda situación que viven los centros médicos del país, el expresidente Evo Morales dejó a consideración de los movimientos sociales el borrador de acta de entendimiento que trabajaron el fin de semana las organizaciones sociales afines al movimiento al socialismo con el Tribunal Supremo Electoral, con la Organización de las Naciones Unidas como testigo del diálogo. En ese borrador de acta se fija el 18 de octubre como fecha definitiva, impostergable e inamovible para las elecciones generales de 2020. El borrador de acta de entendimiento fue publicado por Morales en su cuenta de Twitter con el siguiente mensaje: convoco a dirigentes sociales y pueblo movilizado a considerar propuesta borrador de acta de entendimiento trabajada por organizaciones sociales y Tribunal Supremo Electoral de Bolivia con ONU como testigo para que el 18 de octubre sea, con ley, fecha definitiva, impostergable e inamovible de elecciones. Según la Brújula Digital, el expresidente también publicó las 2 hojas del acta de entendimiento que contiene 8 puntos y que en la parte final lleva la firma del presidente del Tribunal Supremo Electoral, Salvador Romero, y el nombre de Susana Sotoli, representante residente de la Organización de las Naciones Unidas. El acta lleva la fecha del domingo 9 de agosto. Una pausa, enseguida retornamos. El bolsillo tributario. RCTI, Radio Cultura Tributaria, del Servicio de Impuestos Nacionales. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 10 del Decreto Supremo 4229, el Servicio de Impuestos Nacionales reanudó el trabajo en sus oficinas y la atención al contribuyente, aplicando medidas de bioseguridad. Si necesitas visitar nuestras oficinas, primero debes ingresar por la cámara de desinfección y limpiar la suela de los zapatos en paño húmedo. Debes usar barbijo y guantes, desinfectarte las manos con alcohol en gel. Debes mantener 1,5 metros de distancia con otras personas. Queremos que te cuides y tomes medidas para protegerte y proteger a los demás. Está en tus manos la prevención del COVID-19. Recuerda que también puedes realizar los trámites en la oficina virtual del Servicio de Impuestos Nacionales. Servicio de Impuestos Nacionales. Gestión con equidad y transparencia. Hoy más que nunca, las bolivianas y los bolivianos
nos apoyamos entre todos, como profesionales, productores, empresarios, transportistas, comerciantes, porque a pesar de las dificultades, unidos saldremos adelante. En Impuestos Nacionales aplaudimos todo el esfuerzo que hacen las bolivianas y los bolivianos para fortalecer nuestra economía. Gracias. Tu compromiso nos inspira a cumplir con Bolivia para que el país, la economía, la salud y la vida continúen. Servicio de Impuestos Nacionales. Gestión con equidad y transparencia. La oficina virtual del Servicio de Impuestos Nacionales funciona como una oficina normal. Cuenta con tecnología de punta que te permite hacer trámites tributarios desde la comodidad de tu oficina o casa con solo conectarte a la red de Internet. Ingresa a la oficina virtual a través de nuestra web www.impuestos.gov.bo. Pulsa Oficina Virtual, portal de servicio al contribuyente. Elige tu trámite y digita tu número de NID, usuario y contraseña. La oficina virtual de Impuestos Nacionales funciona a las 24 horas del día, los 7 días de la semana y los 365 días del año. En nuestra oficina virtual puedes realizar los siguientes trámites: presentación de declaraciones juradas, padrón biométrico digital, trámites tributarios, sistema de facturación virtual, buzón tributario, facilidades de pago y otras operaciones. Y una buena noticia, ahora podrás realizar tus pagos, además del Banco Unión, en la banca virtual del Banco Nacional de Bolivia. Servicio de Impuestos Nacionales. Gestión con equidad y transparencia. Ahora te presentamos Panorama Tributario Regional. En otro rubro de las informaciones, el Servicio de Impuestos Nacionales lanzó en 2016 el programa denominado Núcleo de Apoyo Contable y Fiscal, conocido también con la sigla NAF, para fortalecer el conocimiento de la materia tributaria entre los universitarios de las carreras de Contaduría Pública, Auditoría y ramas afines. Cada uno de los estudiantes que ingresa al programa NAF recibe del Servicio de Impuestos Nacionales capacitación especializada para que después proporcione asistencia tributaria mediante los espacios que cada universidad habilita para ofrecer ese servicio gratuito al contribuyente. La experiencia en el NAF abre la posibilidad de que un universitario pueda ingresar después a trabajar en el Servicio de Impuestos Nacionales. Nuestra compañera Dunia Luque nos cuenta el caso de 2 exuniversitarios que formaron parte del NAF y ahora trabajan en la plataforma de atención al contribuyente de la Gerencia Distrital Santa Cruz 1. Buenas tardes, Dunia. Bienvenida y adelante con ese informe. Buenas tardes, oyentes de Vocero Tributario. Buenas tardes, colegas de La Paz. Desde Santa Cruz les saluda Dunia Luque. Hoy quiero compartir con ustedes testimonios de jóvenes universitarios que han participado del emprendimiento Núcleos de Apoyos Contables y Fiscal, más conocido como NAF, un programa que propicia asesoramiento gratuito a contribuyentes y potenciales contribuyentes para el cumplimiento de sus obligaciones tributarias a través de la participación de estos jóvenes universitarios que brindan asistencia tributaria y contable de manera personalizada y gratuita. Por etapa de pandemia, estas actividades se han suspendido, pero sí tenemos jóvenes que trabajan en las instalaciones del Servicio de Impuestos Nacionales, jóvenes que han tenido la oportunidad de participar en estas capacitaciones, como Universidad de Fran Tamayo, como Universidad del Alto de La Paz, la EMI, Univalle, Universidad La Salle, Universidad Técnica de Oruro, San Francisco Javier, la Universidad Domingo Sabio en Santa Cruz y en Tarija y la Universidad Gabriel René Moreno, de donde son estos jóvenes que actualmente trabajan en la plataforma de la Gerencia Distrital Santa Cruz 1, ubicada en la calle Sucre. Conoceremos la opinión que ellos han tenido y los beneficios que han tenido participar en los núcleos de apoyo y contable fiscal que el Servicio de Impuestos Nacionales inauguró el 2015 a través de convenios con universidades públicas y privadas de Bolivia. Buenas tardes, Carlos Daniel. ¿Cuál ha sido su experiencia de usted en los núcleos de apoyos contables y fiscal realizado en la primera versión en la Universidad Gabriel René Moreno? ¿Qué nos puede decir al respecto? Bueno, cuando estaba en la universidad
formamos parte del primer grupo de los núcleos de atención al contribuyente de las NAF, y la experiencia fue muy buena porque logré aprender mucho, crecer mucho profesionalmente, porque eso me ayudó ahora a poder desarrollarme aquí en el ambiente laboral y poder, creo yo, adquirir este puesto de trabajo aquí en Impuestos Nacionales. Fue una experiencia muy buena con mis compañeros y de crecimiento. ¿Cómo está desarrollando sus actividades usted en la plataforma? ¿Cómo se siente profesionalmente con todo el conocimiento adquirido? Con mucha más confianza, con mucha más amplitud de conocimiento y con ganas de poder adquirir más, ¿no? De conocer más, de leer más, de crecer más y poder ver más del ámbito tributario, ¿no? Muchas gracias, Dunia, por el reporte. La plataforma de atención al contribuyente de la Gerencia Distrital Cochabamba brinda información a toda la ciudadanía y en especial a los contribuyentes sobre la segunda feria virtual tributaria del Servicio de Impuestos Nacionales. Estamos en contacto con Carol Mendia para más detalles sobre esta información. Muchas gracias, compañeros de la ciudad de La Paz. En esta jornada informativa me encuentro en ambientes de la Gerencia Distrital Cochabamba, donde los servidores de atención al contribuyente brindan información a los contribuyentes sobre la segunda Feria Virtual Tributaria 2020. Vamos a acercar el micrófono para escuchar esta información. Muy buenas tardes. Como les estaba indicando, ¿no? El Servicio de Impuestos Nacionales del 6 al 11 de agosto tiene disponible la segunda Feria Virtual Tributaria 2020, para lo cual ustedes pueden ingresar a su computadora a través del celular también o tablet y colocar el enlace culturatributaria.impuestos.gov.bo. Hacen clic y les va a aparecer directamente el campus virtual en el cual ustedes van a poder encontrar los diferentes stands destinados a brindar atención tributaria en directo, consultas tributarias, cursos gratuitos en vivo, mediante la plataforma Cisco Webex, que se está realizando desde el 6 de agosto hasta este 11 de agosto en horarios diferenciados. También mencionarles que tenemos un stand que está dedicado a todos los más pequeñitos, donde podrán aprender sobre temas tributarios a través de divertidos juegos. Para más información, también ustedes pueden ingresar a lo que es el Facebook, a YouTube e Instagram de Cultura Tributaria, para que ustedes tengan esta opción tan directa, ¿no?, de tener contacto con el Servicio de Impuestos Nacionales, precautelando siempre la salud de todos nosotros, ¿no? Entonces, les recomendamos que si ustedes tienen alguna necesidad muy urgente, sí puedan apersonarse a las oficinas de Impuestos Nacionales, y de lo contrario puedan, ¿no?, acceder a todos estos beneficios con nuestra segunda Feria Virtual 2020. Muy bien, hemos escuchado acerca de la segunda feria virtual que está realizando el Servicio de Impuestos Nacionales con la finalidad de brindar información mediante este espacio virtual de manera interactiva. Pero vamos a escuchar también algunas percepciones acerca de esta explicación. Disculpe, ¿cuál es su nombre? Queremos conocer acerca de su percepción, acerca de esta explicación que le ha brindado la servidora pública. Muy buenas tardes, mi nombre es Raúl Céspedes Fernández, y viendo lo que es esta segunda feria, la segunda feria virtual, me parece muy bien esta opción de mediante ver virtualmente estas opciones que nos brinda el Servicio de Impuestos Nacionales, para que también nosotros como contribuyentes podamos prevernos respecto a este mal o este virus que nos contagia a todos. Es muy interesante ver las opciones, incluso la parte didáctica que es para nuestros niños, poder incentivarlos ya desde muy pequeños referente a lo que es la tributación a nuestro país. Muy buena hasta lo de Impuestos Nacionales que lanzan sus ferias virtuales mediante su página. Me parece muy bien, y viendo las instalaciones de impuestos también están tomando lo que son las medidas de bioseguridad para evitarse también lo que es la propagación
de este virus. Muchísimas gracias por su percepción. Es así entonces que la segunda feria virtual al contribuyente, para el contribuyente en realidad, se viene realizando del 6 al 11 de agosto. Y esto es también donde la población puede encontrar diferentes stands con diferentes servicios e información tributaria. Con esta información, retorno a Estudios Centrales. Gracias, Carol, por ese reporte. Así que ya lo saben, todavía pueden ser parte de la segunda feria virtual tributaria del Servicio de Impuestos Nacionales. Hoy, por ejemplo, a las 15 horas tenemos un curso de capacitación Conociendo mis derechos y deberes del régimen general a través de la plataforma Cisco Webex. Ahora te presentamos Panorama Económico. En el ámbito económico, a causa de los bloqueos en los principales mercados de las ciudades de La Paz y El Alto, el kilo de la carne vacuna en sus diferentes cortes subió entre 10 y 20 bolivianos, en tanto que el pollo solo se comercializa entero y su costo se incrementó entre 20 y 30 bolivianos. El precio de la carne de res y de pollo se incrementó en los centros de abasto de ambas ciudades debido a los bloqueos de caminos, sobre todo en el eje troncal del país, lo que no permite la llegada de los camiones frigoríficos desde Santa Cruz y Beni. Según La Razón, los comerciantes de carne al detalle arguyeron que la subida de precios se debió al costo añadido por el transporte en avión, mientras que los consumidores se quejaron por esas alzas que afectan su poder adquisitivo. Hay muy poca carne y los precios han subido por lo menos a 10 bolivianos por kilo. No, por lo menos para esta semana, para los chicos de la casa, ¿no? Ojalá alcance para toda la semana, pero necesitamos comprar más cosas, también no podemos comprar solamente la carne. No podemos ni hacer un desayuno para el aquí estamos desde las 4 de la mañana haciendo fila. Ha venido un camión y medio nada más y mire cómo estamos esperando. Otro factor que incidió en el alza del precio fue la interrupción del transporte en camión de ganado en pie de las provincias paceñas hacia los mataderos de La Paz y El Alto. Por ejemplo, el kilo de pulpa que hasta la semana pasada se comercializaba en 40 bolivianos, ayer costaba 60. La carne demolida corriente, que costaba entre 26 y 28 bolivianos el kilo, ayer llegó a costar entre 38 y 40 bolivianos. La carne molida especial, que antes costaba 38 bolivianos, ayer se vendió entre 50 y 60 bolivianos el kilo. Carne está escaseando, lo que sí sugeriría es que se arregle esta situación. Todo el mundo está buscando carne y es donde más toda la gente busca eso. Se está vendiendo de 25 a 30, pero no se sabe cuánto llegará, si es que va a llegar. No creo que llegue porque está todo bloqueado. En los mercados de La Paz y El Alto, un pollo entero de 2 kilos y 700 gramos de peso costaba la anterior semana hasta 50 bolivianos, pero este lunes el precio de ese producto se elevó a entre 60 y 70 bolivianos. A esta situación se sumó la reducción de la oferta de verduras, hortalizas, tubérculos y frutas que se traen de las provincias paceñas y de otros departamentos a causa de los bloqueos de caminos propiciados por grupos afines al MAS. El ministro interino de Economía y Finanzas Públicas, Abel Martínez, reconoció que los bloqueos de caminos ya están afectando el bolsillo de la ciudadanía por el alza desmedida del precio de productos de la canasta familiar, mientras que el daño en la economía nacional en general ya llegó a 700 millones de bolivianos. La autoridad pidió a los bloqueadores de caminos que también tomen en cuenta la aguda situación económica del país y no solo se centren en sus cálculos políticos, porque Bolivia ya se encuentra muy afectada por el coronavirus. Estos problemas de los bloqueos nos traen un costo hasta este momento directo de 700 millones de bolivianos, lo cual significa no solamente perjudicar a la economía del país, sino y precisamente a la economía de la familia, de los más pobres. Por su parte, el presidente de la Asociación de Avicultores de Santa Cruz, Ricardo Alandia, reconoció pérdidas millonarias para el sector por los bloqueos de caminos. Por ejemplo, desde las avícolas de Santa Cruz y Cochabamba, cada día se enviaba al occidente del país, principalmente a La Paz y El Alto, unas 2.000 toneladas de pollo y huevo, pero por los bloqueos ese cupo se redujo a menos del 50%. Otro es el cálculo que los productores avícolas harán una vez finalizado el conflicto por las pérdidas de pollo y huevo a causa de los saqueos de camiones en la carretera y las pérdidas por descomposición del producto varado por los bloqueos. Yo creo que esto ya es realmente un desastre. Ya yo les decía
después de la pandemia, los días de octubre. Este es el tiro de gracia para un sector tan importante. 2.000 toneladas diarias de alimentos mandamos. Movilizamos 500 camiones diariamente porque también hay que mandar insumos a los otros departamentos para esas aves, como el maíz, el sorgo, la harina de soya. Entonces es mucho daño al sector. Y nosotros sacamos los productos todos los días al mercado. Si no va ese pollo bebé, ¿qué va a hacer? Aquí no hay dónde criarlo. Ese pollo bebé está destinado a esos departamentos. ¿Puede haber desabastecimiento? Pero lógico que va a haber desabastecimiento. ¿Por qué no desbloquean? Esa es la pregunta que nos hacemos. Porque la Constitución dice que deben garantizar la libre circulación. El presidente de la Unión de Cañeros Guavirá, Alcides Córdoba, expresó su preocupación por la situación actual del transporte de carga, que se encuentra retenido por los bloqueos en las carreteras principales de Bolivia. Necesitamos llevar nuestra producción a los puertos para poder cumplir con los compromisos de exportación de la cuota americana y estos bloqueos nos impiden continuar. Esta situación nos llevará a una crisis que el sector cañero viene aguantando hace muchos años, advirtió. Esta crítica situación se extiende a los propios choferes de los camiones de transporte de carga que por los bloqueos se encuentran varados en los caminos sin asistencia médica, alimentos ni agua potable. Ahora te presentamos Panorama Deportivo. Sport TV Right, Gol TV y Telecel Tigo son las empresas que finalmente quedaron en la pugna por la licitación de los derechos de televisación del fútbol boliviano, proceso que este lunes tuvo la apertura de sobres. El director de la Federación Boliviana de Fútbol, Rolando Aramayo, reconoció que la licitación es un proceso histórico e inédito en el que se manejan cifras millonarias, algo nunca antes visto en la historia de la máxima entidad del fútbol nacional. La actual dueña de los derechos televisivos, que además goza de un derecho preferente, Sport TV Right, ofreció $46 millones. La empresa Gol TV propuso $49.979.276 y Telecel Tigo también $46 millones. El máximo mañana la comisión calificadora pasará el informe correspondiente al comité ejecutivo y seguramente también a través de los medios de nuestra federación haremos conocer el resultado de ese trabajo que haga la comisión calificadora. El proceso de licitación se llevó adelante en Cochabamba, donde el director Rolando Aramayo fue el encargado de la apertura de sobres en compañía del notario de fe pública, Pablo Vargas, quien validó la legalidad de todo el proceso. Al margen de las 3 empresas que calificaron a la ronda final de clasificación, también otras 5 empresas hicieron conocer su interés por participar del proceso de licitación, pero no pudieron calificar a la siguiente valoración del monto base que propuso la Federación para terciar por los derechos de televisación. El proceso de licitación se llevó adelante en medio de la fractura dirigencial que vive el fútbol boliviano y la división profesional, en la que 8 clubes agrupados en el G8 apoyaron el proceso de licitación, mientras que los restantes 6 rechazaron la misma y respaldaron el proyecto Unidos por el Fútbol, propuesta del presidente de Bolívar, Marcelo Claure. Antes de conocer a las empresas que pugnan por adjudicarse los derechos, el Club Celeste envió una carta a la Federación para hacer notar que este proceso carece de igualdad entre las ofertantes por la inclusión del derecho preferente a favor de Sport TV Right. Lo que quiere decir que al insertar esta preferencia sin ningún tipo de autorización en los términos de referencia, nuevamente esta licitación está en contra de los mínimos preceptos que considera la Federación Internacional de Fútbol Asociado. Además, el mismo derecho preferente atenta contra la igualdad de oportunidades para todos los postores, aseguró la dirigencia de Bolívar en una misiva enviada al Comité Ejecutivo de la Federación Boliviana de Fútbol. El argumento de los bolivaristas, que es compartido por Bilzerman, Oriente Petrolero, Blooming Guavirá y Royal Party, hace énfasis en la necesidad de contar con una cesión expresa para que un tercero obtenga un derecho preferente. La dirigencia firmó con la actual entidad esta cláusula en 2016, cuando el mapa del profesionalismo era distinto.
En ese entonces, Bolívar, Aurora, Royal Park y Municipal Vinto y Real Santa Cruz no aprobaron la firma de ese contrato porque la academia vendió sus derechos de manera particular y los otros clubes estaban compitiendo en la asociación. Según página 7, tampoco las 9 asociaciones departamentales eran tomadas en cuenta en la distribución económica, mientras que ahora estas sí tienen participación. Aclarar que bajo ningún caso esta misiva significa una aceptación a la venta colectiva de los derechos audiovisuales, más por el contrario, reafirmamos nuestra invitación al diálogo para trabajar con la cogestión de los derechos audiovisuales en pro del fútbol nacional. Se lee en la carta a tiempo de cerrar con una advertencia de que el club se reserva tomar las acciones legales correspondientes frente a las irregularidades. Por último, y cerrando el sector deportivo, ahora tenemos una grata noticia para el deporte nacional y en especial para las mujeres que practican el fútbol sala, modalidad deportiva que en varias ocasiones dio grandes satisfacciones al deporte nacional. El Teledeportivo Español reforzará sus filas con la boliviana Carla Ticona, quien jugará con el plantel isleño en la primera división del fútbol sala femenino de ese país. La futbolista paceña procede del Club Atlantes, se desempeña como ala y pretende ser un aporte valioso para el equipo Nobel en primera categoría. Ticona Poma reconoció que aceptó la oferta del Teledeportivo porque ese club español le hizo el seguimiento desde el principio y mostró un interés que a ella le dio más seguridad para jugar en el exterior. Estoy muy orgullosa de tal vez informarles que voy a ir a representar a Bolivia tal vez en un campeonato español allá y bueno, espero que me vaya bien. Bueno, el club es de de una isla, son las Islas Canarias, exactamente se sitúa en Gran Canaria el club y bueno, se llama Teledeportivo Juntos y pues recién ha logrado subir a primera división y bueno, espero que pueda ofrecer un buen rendimiento allá y acoplarme al club, ya que bueno, sabemos que el nivel es alto pero vamos a dar todo allá para demostrar que una boliviana tiene mucho talento. Para mí, una recompensa por los esfuerzos que he hecho en todo el transcurso de mi carrera deportiva y espero ofrecer mucho allá y bueno, espero tener que decirles que tal vez me puedo ir a otro club allá a demostrar diferentes aspectos que sé que me van a ayudar como jugadora. Y también como profesor había comentado que estoy estudiando para profesor de educación física y esto me va a ayudar mucho de aquí a un futuro y espero transmitir también la experiencia que voy a poder tener de aquí a un futuro a niños bolivianos que puedan luchar también por un sueño como yo lo estaba haciendo hasta ahora. Ticona Poma, de 25 años de edad, llegó a España con un cúmulo de galardones, pues tiene en su haber 4 títulos en campeonatos nacionales de clubes y 5 vistiendo la camiseta de la Selección de La Paz. También lució la casaca de la Selección Nacional, con la que alcanzó al tercer peldaño del podio en el torneo de fútbol sala de los Juegos Sudamericanos 2018, que se celebraron en Cochabamba. El año pasado, siempre con la verde, consiguió el 6º lugar en la Copa América, que se disputó en Paraguay. La goleadora del fútbol paceño se define como una jugadora táctica y que le ha dado todo en los partidos. Según manifiesta en sus redes sociales el club originario de Gran Canaria, una de las Islas Canarias de España, ubicada frente a la costa noreste de África. Ticona realiza los trámites de rigor para desplazarse hasta la isla situada a orillas del Océano Atlántico, en donde le espera Cristina Guimeo, entrenadora del equipo canario. Hasta aquí las noticias del deporte en el Vocero Tributario. Estás escuchando por RCT Radio Cultura Tributaria El Vocero Tributario. Antes de cerrar el noticiero El Vocero Tributario, queremos darte los siguientes consejos respecto a los cuidados que debemos tener si somos portadores del coronavirus. De esta manera vas a evitar que se propague la enfermedad. Quédate en casa, no vayas al trabajo ni a lugares públicos, a no ser que sea para recibir atención médica. Evita el transporte público o los taxis. Si es posible, aíslate en un solo cuarto, separado de tu familia y de otras personas. Esto incluye comer en tu cuarto,
Abre las ventanas para que el aire circule. Usa un baño separado si es posible. Evita compartir el espacio en tu casa, tanto como sea posible. Si compartes el espacio, limita tus movimientos. Ventila bien la cocina y otros espacios que sean compartidos. Mantén una distancia de por lo menos 2 metros con los miembros de tu familia. Todos los días limpia la superficie que tocas con frecuencia en el cuarto y el baño que usas, también los agarradores de las puertas y los interruptores de luz. Evita compartir objetos personales de la casa como vajillas, toallas, ropa de cama y dispositivos electrónicos. Ponte una mascarilla cuando estés cerca de otros. Cámbiate la mascarilla todos los días. Si no es posible ponerte una mascarilla, cúbrete la boca y la nariz con un pañuelo o con el codo cuando tosas o estornudes. Después desecha el pañuelo descartable o lávalo si es de tela. Lávate las manos con frecuencia, con agua y jabón por lo menos por 20 segundos y usa frecuentemente desinfectante para manos o alcohol en gel. Siguiendo estos consejos, ayudaremos a minimizar el crecimiento de contagios en los nuestros y en la población. Cuidarse es tarea de todos. Gracias por su atención. Los esperamos el día de mañana con más del ámbito noticioso nacional. Buenas tardes. Permiso. Hasta aquí presentamos El Vocero Tributario. La información más importante y de actualidad. Hasta la próxima. El Vocero Tributario.